Así también, si hay niños en el auditorio, que por favor los llevemos allá a la zona de campeones. Ese es un lugar que el Señor nos ha regalado y es un lugar donde ha preparado a las personas que van a traer palabra para nuestros hijos. Y ahí nuestros hijos van a ir creciendo conocedores del Señor. Si usted decide mantener a su hijo dentro del auditorio, le suplicamos que por favor lo mantenga controlado. Seamos pues bendecidos por la palabra de nuestro Dios y voy a invitar a nuestro pastor, quien es el encargado de compartirnos la palabra en esta mañana. Los hermanos servidores tienen en sus manos el boletín correspondiente a las actividades del próximo mes de octubre. Hermanos servidores, no se los pueden llevar. Tienen que entregarlos a todos los que estamos acá en esta mañana. Háganme el favor. Entre tanto, preparamos el anuncio nuevamente del pastor Jorge López. Ahí están los horarios, ahí están las actividades. Por algún olvido, pues ahí tenemos la información precisa para estar sobre todo pendientes de las actividades de nuestra iglesia en este mes de octubre. Pero principalmente, como actividad fuerte, pues tenemos al pastor Jorge H. López el próximo fin de semana. Déjeme decirle que tiene él su libro titulado Fórmulas Bíblicas para Prosperar. Los dos mensajes que vamos a escuchar ese fin de semana, ese próximo fin de semana, tiene relación directa con el contenido del libro Fórmulas Bíblicas para Prosperar. Entonces vamos a estar siendo enseñados el fin de semana por el pastor López en un tema muy importante: cómo salir de la pobreza y establecernos en la prosperidad del Señor. Entonces son temas muy importantes y desearíamos no solamente nos interesáramos nosotros, sino interesáramos a otras personas, invitándolas para estar el próximo sábado y domingo, acá en este lugar. El domingo pasado estuvimos dando una tarjetita como esta, donde estábamos listando 3 posibles personas a las cuales nosotros podemos invitar y traerlas ese día, que es el próximo fin de semana, sábado 4 y domingo 5, para escuchar las 2 exposiciones fuertes en labios de nuestro hermano pastor Jorge H. López. ¿Cuándo es la actividad, perdón? El sábado dentro de ¿cuánto? Próximo sábado. Dígale a su amigo, próximo sábado, visita del pastor Jorge H. López. Y es importante traigamos a otras personas para que escuchen un mensaje tan importante como salir de la pobreza y establecernos en prosperidad del Señor. Es un días no usuales, digámoslo, sino tener la visita del pastor Jorge H. López para nosotros es una bendición, pero tremenda. Su horario, su programa de trabajo está cargado
va a muchos lados del mundo y hoy pues el fin de semana lo tenemos con nosotros al pastor Jorge H. López. Entonces estamos listos y estamos pensando en aquellas personas que vamos a traer para estar juntamente con ellos escuchando el mensaje de la palabra del Señor. ¿Estamos listos todos? ¿Estamos preparados? Hágame el favor, ore por mí en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, la gracia tuya, Señor, con nosotros. Necesitamos tu palabra que nos anime, nos levante, Señor, nos dé dirección y sobre todo nos establezca en esa vida abundante. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaban reunidos cerca de 30,000 espectadores que habían acudido al estadio Alberto Silva en una ciudad de Brasil. Y estaban ahí como espectadores para la inauguración de un torneo futbolístico. Ninguna, dice, de estas personas imaginaba que la inauguración de aquel torneo de fútbol terminara en toda una tragedia. Esa tarde, dice que el sol brillaba en todo su esplendor y los gallardetes y banderas de los equipos contrincantes adornaban las tribunas con alegres colores. Era toda una fiesta la que se vivía en ese lugar. Había mucho entusiasmo, había mucha alegría. Dice que los dos equipos desarrollaban sus acciones en la cancha y los miles de aficionados gritaban alentando a su equipo favorito. De pronto, un grito frenético, agudo, penetrante, salió de la garganta de un solo individuo. Y la voz que se escuchó fue: peligro, peligro, se están desplomando las graderías. Dice que el recuerdo de otras tragedias deportivas en que tribunas que se vinieron abajo causaron cientos de muertos. Dice que produjo en ese momento horror y espanto en la multitud. Sin pensarlo dos veces, una avalancha humana se lanzó escaleras abajo, rompieron la barrera de seguridad y quisieron ganar la calle. Muchos se arrojaron desde una altura de 6 metros y los que venían detrás los siguieron ciegamente, cayendo unos sobre otros. El saldo trágico fue 4 personas muertas y más de 1,000 heridos de gravedad. Y todo por un grito de alerta que fue falso, pero que en aquel momento despertó todo el miedo o temor de personas que pensaron o imaginaron toda una tragedia en medio de aquella situación, culminando con muertos y heridos que huían de una realidad que no era real, sino falsa. Imagínense ustedes. Los que hablan acerca de los temores o miedos afirman que los miedos y temores aparecen en las personas manifestadas a través de un intenso sentimiento o emoción habitualmente desagradable, provocado, dice, por la percepción de un peligro real o un peligro imaginario, ya sea en el presente, en el futuro o incluso en el pasado. Dice que eso es lo que comentan aquellos
que hacen referencia al miedo, se menciona que la realidad del miedo o del temor no es tan solo lo que pueda significar, sino el daño real que el miedo o temor pueda ocasionar, sobre todo cuando la persona de manera habitual, oiga, está siendo llevada a imaginar situaciones en lo peor de los escenarios posibles o en lo peor de las consecuencias probables, pero comúnmente dice que no son ciertas, sino solo creadas en la mente o en la imaginación. Pero por permanecer las personas en estado de alerta a causa, dice, de los miedos y temores, eso les quita la paz y les quita la alegría. De noche, dice, las personas no pueden descansar bien por el miedo a que suceda lo que están pensando, o por miedo a que sucedan otras cosas. Surgen sueños desagradables o pesadillas, y ya no podemos recobrar el descanso, de hecho, mal gastado, al punto que el cuerpo se enferma, todo por no controlar los miedos o los temores. Bíblicamente, hermanos, encontramos a grandes personajes de la Biblia, que como humanos también vivieron la experiencia del miedo o del temor. Por ejemplo, el caso de David. Dice David, el rey David, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta, dice, por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. David tenía, o más bien vivió la experiencia de miedo, sobre todo pensando en la persecución de sus enemigos, de cómo ellos tenían la capacidad incluso de planear el mal contra él. Y eso le hizo entrar en miedo de qué podía sucederle a él como persona. También Job manifestó temores en su vida particular. Y Job dijo lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Dice que Job temía a lo mejor una desgracia, la desgracia que él imaginó, de alguna manera se le cumplió. Por lo que dice la palabra, a lo mejor el estilo de vida de sus hijos era toda una carga para Job. Y él pensó, a lo mejor esto trae consecuencias. Pero dice que aquello que estaba pensando un día fue real en la vida de Job. Y toda una tragedia vino sobre él. Entonces Job tuvo miedo, tuvo temor. También en la palabra, en el Nuevo Testamento, se comenta de los discípulos. Y dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y la despertaron diciendo: sálvanos, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces también los discípulos del Señor, fíjese, vivieron la experiencia del miedo ante situaciones, ante circunstancias. El apóstol Pablo igual, como toda persona
común y corriente, dice que también vivió la experiencia de tener miedo, de tener temor. Y Pablo dijo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, y de dentro, dice Pablo, temores, fíjese, miedos. Pablo tenía miedo de quienes lo persiguieron duramente por predicar la palabra del Señor, fíjese. Entonces ahí están una serie de personajes en los cuales se dice de ellos que vivieron esa experiencia de temor. Y hermanos, y esa experiencia de temor no solamente es de ellos, sino también de cada uno de nosotros. Hay circunstancias diferentes, distintas, fíjese bien, en cada uno de nosotros que también nos hacen vivir lo que es el miedo, lo que es el temor. Usted sabe que el día miércoles acá en Santana llovió de maravilla. Y tan de maravilla que toda, ¿verdad?, nuestro centro de la ciudad, o la mayoría del centro de la ciudad, quedó con aproximadamente, dice, 45 milímetros de agua encima. Ya todo el mundo, no vayan al centro, ¿verdad? Y si van al centro de Santana, tienen que llevar flotador. O sea, miedos que se levantan. Y no solamente tiene que ver con la lluvia. Hermanos, las circunstancias económicas son muy difíciles y en momentos hasta muy desalentadoras, sobre todo para aquellos que tienen negocios, que tienen que pagar empleados. Es difícil. Y ese tipo de circunstancias crea una reacción. Y es obvio que la reacción que crea es de miedo, es de temor. ¿Qué pasaría si no cubro los costos de todo lo que necesito para mi negocio, para seguir funcionando? Y no solamente lo económico. Hermanos, estamos siendo inundados por plagas difíciles. ¿Cómo se llama la chikungunya? ¿Verdad? La famosa chikungunya. Y fíjese que todo el mundo está alerta frente a la amenaza de la famosa enfermedad, el ébola. Dice que no se descubre todavía, y esto es lo amenazador, que no se descubre todavía vacuna para dicha enfermedad. Y la mayoría de las personas allá en el África que han tenido ébola han fallecido. Incluso ustedes supieron que la ministra de Salud ya había dado su vueltín, ¿verdad?, allá por África. Porque están temerosos. Estamos en un clima de temor difícil, directa o indirectamente. Aunque le andemos huyendo, ahí está. Si no es en lo económico, es en lo social. Una delincuencia dura, difícil, o en otras palabras, ¿de dónde agarrar miedo? Sobra. Y nosotros necesitamos estar alertas en el nombre de Jesús. Sobre todo para que ninguno, fíjese bien, de esos temores vaya a controlar nuestras vidas. Que van a llegar, van a llegar. Nos sentimos inquietos. Sentimos esa incertidumbre de nuestra vida particular en momentos determinados.
producto del miedo. Pero necesitamos saber combatir el miedo en el nombre de Jesús. Mire, ya el Señor lo dijo. Y lo dijo de esta forma. El Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y el temor es parte de la aflicción. Pero fíjese bien que ese texto no culmina ahí, sino dice: pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, una cosa importante que debemos entender de esta palabra es que nosotros, óigase bien, nunca seremos capaces en fuerza o habilidad a hacer frente a todas las aflicciones del mundo. Si esas nos llegan de puro choto, hermano, aunque no las andemos buscando. Usted está bien en su negocio y de repente, mire, ahí andan unos ladrones y uno cierra las puertas. Usted no la andaba buscando, pero le llegó. El siguiente día ya abre, pero con temor, viendo para todos lados que no vaya a ver. Ahí entró el miedo. Ahí entró el temor. Entonces es imposible, fíjese, que por nuestra propia habilidad o capacidad seamos capaces de hacer frente a las aflicciones del mundo. Pero una cosa importante es saber que aquel en quien hemos puesto nuestra confianza o nuestra fe, de ese dice la palabra que ha vencido al mundo. Y eso es importante. Nosotros no estamos del lado del vencido, sino que estamos del lado del vencedor. Y ese vencedor, en medio de las circunstancias y las aflicciones de la vida, dice que Él venció al mundo y su nombre es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces necesitamos estar en el Señor. Necesitamos estar. Porque el ambiente es duro, es difícil, la incertidumbre a la que hemos llegado es exagerada. Y hay temores que se levantan. Y temores que el Señor en esta mañana quiere quitar en nuestra vida. ¿Cómo enfrentar entonces el miedo o el temor? Mire, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocerlo y aceptarlo. Saber ubicar en nosotros mismos, oiga, los miedos o los temores de la vida que nos roban la paz. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero nosotros podemos ver nuestros miedos. Podemos observar, fíjese, nuestra conducta ante determinadas circunstancias. Y nosotros podemos concluir de nosotros mismos qué es lo que andamos llevando. Y no podemos ocultar, fíjese, no podemos ocultar que tenemos miedo. Pero ese miedo necesitamos aprender a reconocerlo en nosotros mismos. Primero, para poder ser libre. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo dice que le fue llevado el ciego Bartimeo, dice que el ciego Bartimeo le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que el Señor le respondió lo siguiente y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Fíjese. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Entonces ese ¿qué quieres que te haga? Es importante. Porque el Señor nos va a preguntar a nosotros: ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, ay, ve de qué me sanás. O sea, lo que se te ocurra, pero saname. Bueno, el Señor puede sanar todas las cosas.
Pero fíjese que el Señor fue específico. Y aun cuando sabía del ciego, que era ciego y que necesitaba sanidad en su ceguera, Él le preguntó: ¿y qué quieres que te haga? A lo mejor a nosotros igual nos toca preguntarle: mira, has venido a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿y qué quieres que te haga, pues? Porque a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que estamos necesitando. Fíjese usted, necesitamos tanta cosa, pero no somos específicos. Y necesitamos ubicar lo que tenemos respecto a los miedos para decirle: mira, Señor, tengo miedo a mi vida futura. Tengo miedo que mis hijos no alcancen su profesión, sus estudios. Tengo miedo mis hijos se desvíen de la verdad. Tengo miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Yo necesito responderme. Yo necesito aprender a hablar con el Señor y le decir: mira, Señor, he identificado este miedo. Yo les voy a dar una lista de miedos. Dice que auclofobia es el temor a la oscuridad. Agateofobia es el temor a volverse loco. Y esto pasa. Agliofobia es el temor a sentir dolor o sufrimiento. La agrafobia, que es el temor, dice, al abuso sexual. La algofobia, que es el temor al dolor. La aloxosafobia, que es el temor a dar opiniones en público. La aquitifobia, que es el miedo al fracaso. La eremiofobia, que es el miedo a estar solo. La cancirofobia, que es el temor a padecer de cáncer. La cleptofobia, que es el miedo a ser robado o a robar. La distiquifobia, que es el temor a los accidentes. La elentefobia, que es el miedo a la adversidad. La metasiofobia, que es el temor al cambio. La necrofobia, que es el temor a la muerte. La nosofobia, que es el temor a enfermar. La peniafobia, que es el miedo a la pobreza. La metrofobia, que es el temor a los temblores de la tierra. Y la gonofobia, que de hecho es usted una lista larguísima, es el miedo a las barbas. Eso lo trae. Entonces ahí está. Y la pregunta sería: ¿cuál es su fobia? ¿Cuál es su fobia? Todos tenemos miedos. Todos andamos llevando temores, fíjese bien, en nuestra mente. Y necesitamos aprender a ubicarlos. Porque cuando estamos delante del Señor, necesitamos saber cuál es el miedo que nosotros andamos llevando. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Temor a accidentes? Los padres sufrimos de eso, ¿verdad? Cuando los hijos se van, estamos ahí pendientes. Pendientes de que no les vaya a pasar esto. Que no vayan a tener un accidente. Que el bus no vaya a ser. Y siempre estamos pensando en esas cosas. Pero cuando ya son fuertes y están dominando nuestra vida, entonces hay que tomar tiempo para pensar en ello y para desecharlas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, la primera cosa importante para salir del miedo es: ubique su miedo, ubique su temor. Segundo, cuando se trata de superar los miedos o temores, es necesario ubicar, fíjese, para su miedo o temor, la verdad bíblica que lo hará libre a usted. Cuando el apóstol Pablo instruía al joven Timoteo, de alguna manera Pablo identificó en Timoteo a lo mejor el miedo a testificar del Señor, o el miedo que Timoteo tenía como joven a usar sus dones.
Cuando Pablo identificó esos temores, le dio una palabra para que saliera de sus temores. Y Pablo le dijo, porque no nos ha dado Dios, le dijo, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Entonces, Pablo le dio un lineamiento y ubicó para los miedos que tenía Timoteo, ubicó la verdad bíblica sobre la cual Timoteo tenía que montarse para salir de sus miedos, fíjese. Entonces, para cada miedo o temor es necesario ubicar la verdad bíblica que me hará libre. Eso es importante. Para cada uno de nuestros temores hay una verdad bíblica que confronta los temores. Para cada verdad es importante identificar la verdad bíblica para que ella se convierta en mi arma de defensa, para que cuando los pensamientos de miedo y temor aparezcan, yo sepa cómo alejarlos de mí. Esto es importante. Por eso se recomienda, fíjese, que memoricemos la palabra del Señor. Mire, cosas tan sencillas. Memoricemos la palabra del Señor y la pronunciemos y la confesemos, para que al volverse la palabra del Señor en parte de nosotros, haga huir los pensamientos de miedo o temor que nos están dominando o que nos están gobernando. Necesitamos aprender la palabra del Señor, porque cuando viene el temor, ahí tiene que estar la palabra. Decíamos que la eremiofobia es el miedo, por ejemplo, a estar solo. Pero mire, de los cristianos no se puede decir que estamos solos, porque hay una palabra respaldando esa realidad que es falsa. Mire lo que dijo el Señor, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el miedo a la soledad se quita con la verdad bíblica. Es mentira. No hay soledad para el cristiano, porque la presencia de Dios está con él, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para cada temor hay una verdad bíblica que nos está levantando. Pero nosotros tenemos que aprender, fíjese, a ubicar dicha palabra. Mire, yo le voy a recomendar, levántese a eso de lo más temprano que pueda y lea la palabra del Señor. El Señor se le va a manifestar de una manera y va a comenzar a responderle a muchas de sus inquietudes. Y esa palabra queda muy grabada, miren, en la mente y en el corazón. Queda pero perfectamente grabada, y nosotros la necesitamos. Y la necesitamos principalmente hoy día, hermano. Porque no sabemos, sí sabemos cómo comenzamos el día, no sabemos cómo vamos a terminarlo. Por eso necesitamos siempre estar listos con la palabra del Señor. La verdad debe de estar funcionando en nosotros. Entonces, para cada miedo ubicamos una verdad bíblica que la está contrarrestando. Amén. 3. Recuerde, oiga bien, que el Señor tiene amplia compasión por aquellos que le buscan para ser libres de sus temores
o miedos. Algo es importante. ¿Sabe qué decía el salmista? Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire, me libró de todos mis temores. Dice la palabra que libró, que la palabra libró en el hebreo significa arrebatar, defender, quitar, salvar, sacar. En este sentido, el que vive en temores y miedo o miedos puede ser semejante al que está preso en una cárcel y que necesita ser arrebatado, sacado o salvado. Fíjese usted, es una cárcel. Los miedos pueden llegar a ser eso, una cárcel en donde mis pensamientos y mis sentimientos están atrapados y no podemos salir de ahí. Entonces, cuando los miedos y los temores son altamente dominantes, es necesario presentarlos delante del Señor y suplicar nos arrebate, nos salve, nos defienda de la esclavitud que el diablo quiere traer a nuestra vida. Mire, el Señor no va a reprochar a nadie porque nos acerquemos a Él y le hablemos de nuestros temores. El salmista confiadamente dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Diga conmigo, todos mis temores. Todos mis temores. Pero vea también al rey David ahí en el Salmo 27. Él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Luego hay una interrogante, dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y oiga lo que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire, ahí está la palabra de nuestro Dios. La confianza en el Señor nos libra de los temores. Nosotros podemos ir y buscar a nuestro Dios. Señor, tengo miedo. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de que esto no me salga bien. Tengo miedo, Señor, tengo miedo. O sea, ayúdame con mi temor. Ayúdame con mi miedo. Número 4, en medio de ambientes que producen temor o miedo, es importantísimo permanecer en la palabra del Señor. En otras palabras, estar seguro para nosotros mismos que el diablo no tiene nada que señalarnos. Que no hay pecado que mantenga puertas abiertas en nuestra vida personal para que esas puertas abiertas no sean usadas por el diablo para debilitar nuestra vida de fe. ¿Sabe qué dijo Pablo a los Efesios? Dice, ni deis lugar al diablo. Muchas veces sabemos perfectamente que necesitamos del Señor, pero no nos sentimos libres de acercarnos a Él. Porque nos sentimos culpables, señalados, acusados de alguna falla que nos está dominando. Y alguno pudiera preguntar, mire, ¿puedo yo orar estando en pecado? Y la respuesta es, sí, puede orar. Lo que no se le puede garantizar es que el Señor lo escuche.
Porque ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Dice, y sabemos que Dios dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Entonces a nadie se le va a negar la oportunidad de orar. Ahora, que el Señor le responda es otra cosa bien diferente. Pero la que la palabra del Señor dice es que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno dice es temeroso de Dios, ese va a recibir respuesta a su oración. Entonces, para estar totalmente seguros que vamos a ser escuchados por el Señor cuando se trate de buscarlo en torno a nuestros temores o miedos, debemos estar seguros que estamos obedeciendo al Señor. La práctica de la obediencia al Señor es como un escudo protector. Es como refugiarse en un lugar seguro donde sé perfectamente que no seré destruido. La obediencia hace eso. Es un seguro de protección. A lo mejor la gente me va a decir, mire, todos los negocios están fracasando. Pero usted dice, mi negocio no fracasa. No fracasa. Ya veíamos hace 2 domingos, porque la palabra de Dios dice permanece para siempre. ¿Por qué fracasó tu negocio? Porque no se fundamentó en la palabra. Es fácil. ¿Por qué te echaron del trabajo? Porque no actuaste en el trabajo como la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios, decíamos, permanece, ¿verdad? Para siempre. El que camina, dice, en integridad, anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces la obediencia es un escudo protector, es un lugar de refugio que no le permite al diablo que a través de los temores o los miedos nos destruya. Mire, se cuenta de un bueno y fiel creyente al que se le acercó en cierta ocasión un hombre, dice, con cara de miedo y terror. Al acercarse le dijo al fiel creyente, don Juan, ¿sabe usted que esta noche será el fin del mundo? Ah, bueno, le dijo el fiel creyente, puedo pasar bien sin el mundo. Al cabo, estoy preparado para la eternidad. Mire, cuando se tiene la verdad bíblica presente, nada va a hacer que caigamos. Siempre va a haber una palabra que nos alimente, que nos dé fuerza para salir adelante de todos nuestros temores. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es nuestro temor? ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que estando en tu casa, a lo mejor en lo secreto, a lo mejor en la soledad, ahí salta? Ahí salta el miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu fobia? Diría un psicólogo. ¿Cuál es tu fobia? ¿Cuál es? En este ambiente tan difícil, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué
es lo que te dice todos los días? Lo que te hace sufrir todos los días. Dice que a lo mejor son imaginarios. A lo mejor son situaciones que nunca van a pasar, pero que ya las estás imaginando. El Señor quiere arrancar tu miedo en esta mañana. El Señor quiere venir para quitar ese miedo. Porque el miedo te hace ver lo peor de las situaciones. Y ahí es donde tiene que entrar la confianza. Y debemos aprender a separar en nuestra mente qué es lo que viene de mí y qué es lo que viene del Señor. El miedo dice: va a llegar tu destrucción. El Señor dice: tu confianza te hará libre. El miedo dice: si le llegó a estos, a ti también te llegará. La palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Siempre hay una palabra. ¿Cuál es tu miedo? ¿Has podido identificar en esta mañana tu miedo, tu temor? ¿Quieres venir a presentarlo delante del Señor? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Póngase de pie. Deja que el Señor controle tu miedo. Deja que el Señor controle el temor que ha caído en tu mente y en tu corazón por X circunstancia. Puedes venir y presentar tu miedo. Puedes venir, salir de tu lugar y postrarte delante del Señor y presentar tu temor. ¿Cuál es tu temor? Ven a presentarlo delante del Señor. Ese es el mensaje en esta mañana. Nadie va a acusarte, nadie va a señalarte. Es natural el temor, pero tienes que sacarlo de tu corazón. Tienes que sacarlo. No puedes estar creando situaciones imaginarias y encerrarte en ellas como si fueran verdad cuando ni siquiera han sucedido. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Por qué no se las presentamos al Señor en esta mañana? Yo voy a bajar juntamente con mis hermanos porque yo tengo miedo de muchas cosas, hermanos. Y si usted es sincero con usted mismo, a lo mejor pudiera estar también acá en este lugar y no estar ahí como pretendiendo que todo está bien. No está bien, hermano. No está bien. O sea, hay miedos, hay temores. Hay muchos temores caminando en la mente, en el corazón. Salga de su lugar. Sea humilde con usted mismo. Reconozca que sí hay necesidad de buscar al Señor. Dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué no hablamos con el Señor? Hágame el favor. Hable con el Señor. Háblele y dígale: este es mi miedo. Tengo miedo de mis hijos. Tengo miedo de mi cónyuge. Tengo miedo del negocio. Tengo miedo que la profesión
miedo. Tengo miedo de no ser capaz de serle fiel al Señor, por ejemplo. Tengo miedo. Hable con el Señor y dígale: líbrame de mi temor, Señor. Arrebátame de esta circunstancia, Dios Todopoderoso. Sálvame. Sálvame de este temor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, juntamente con tus hijos, tu pueblo, Señor, nos presentamos delante de ti con una súplica grandísima, Señor, e importante para cada uno de nosotros. Tenemos miedo de lo que pueda venir, Señor, pero deseamos en esta hora de todo corazón que tu poder derribe el argumento falso de los temores, porque lo que imaginamos no llegará, Señor, no tendrá cumplimiento. El temor, Señor, no tiene poder para hacer lo que quiera. Tú tienes temor para llevarme hacia adelante. Tú tienes todo el poder para desviar al diablo todos sus planes sobre mí, Señor. Diga conmigo en esta mañana, Señor, en este miedo, en este temor, yo voy a confiar en ti, Dios eterno. Yo decido confiar en ti, en el nombre de Jesús, y levantarme, Señor, en la confianza que esa consecuencia imaginaria de la cual he estado maquinando en mi mente no sucederá, Señor, en el nombre de Jesús. Pero tu bien y tu misericordia vendrán sobre mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos y diga: Señor, yo recibo tu bien. Yo recibo tu palabra. Tu palabra dice, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Dios Todopoderoso. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
A lo mejor hay personas en esta mañana acá que no han hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo. Todo ser humano alrededor del mundo está comprometido con Dios a partir de la venida del Señor Jesucristo. Se le impone al hombre confesar quién es Jesús para su vida. Si un mentiroso, o Jesús dijo ser lo que es, el Hijo de Dios, pero yo tengo que confesarlo. Y a esa confesión tan poderosa dice que me arranca de las tinieblas y me introduce en el reino de su Hijo amado Jesucristo. ¿Quién en esta mañana recibe, confiesa a Jesús como Señor y como Salvador? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano.